¿Sabías que cada incienso encendido, cada paso en una procesión y cada flor colocada en un altar cuenta una historia profunda de identidad y resistencia? Hoy, en Tradiciones y Procesiones de Guatemala, viajaremos por anécdotas, recuerdos y rituales que han marcado generaciones. Bienvenidos. En San Lucas, Zacatepeques, reposa una devoción de más de 3 siglos, el Señor sepultado de la preciosísima sangre, una imagen cuyo origen casi se perdió para siempre. Los terremotos de 1976 borraron documentos, pero no pudieron borrar la fe. Se cree que fue tallado a finales del siglo XVIII, con un resplandor de plata del siglo XIX, y un autor que sigue siendo un misterio. El 1 de julio del 2007 fue consagrado, y desde 1993 su anda se levanta al compás de su marcha oficial, creada por el maestro Antonio Valenzuela Ayala, quien escribió: "El verdadero deleite es crear arte para nuestro Señor, quien acompaña todos los momentos de nuestra existencia". Cuando esa música suena y el anda se eleva, San Lucas recuerda que la fe resiste al tiempo y al olvido. Hay imágenes que no solo se contemplan, se recuerdan, se sueñan, se sienten en el pecho. En el corazón del centro histórico vive una de esas figuras que trasciende el tiempo y la historia: el Señor de la Merced, el Señor de los portentos, el Señor de todos los tiempos. Hablar de Él es hablar de generaciones que han puesto en su mirada sus anhelos y silencios. No es solo escultura, es memoria colectiva tallada en madera. Cada agosto, su velación convierte a la Merced en refugio y encuentro. Rezos, promesas, lágrimas, recuerdos que no están en los carteles antiguos, sino en la memoria viva de sus devotos. Entre 2006 y 2010, bajo la guía del Dr. Arturo Cepeda, el Señor de la Merced salió por la puerta de San Antonio. Vestía túnica blanca brocada en oro, y al caminar entre arcos y cúpulas, parecía suspender el tiempo. En 2010 ocurrió lo inolvidable. Los devotos lo cargaron sobre sus hombros. Mario, un fotógrafo conmovido, lo recuerda con un instante eterno. Una anciana murmurando: "Señor de la Merced, dame tiempo, permíteme ver un año más". Palabras sencillas, pero que pesaron más que cualquier anda, porque el Señor de la Merced no solo camina en procesión, camina en la vida de quienes lo recuerdan, de quienes lo cargan con los hombros o con el corazón. Es el Cristo de los portentos, el Cristo de todos los tiempos, el que camina con nosotros, aún después de que las andas han vuelto al templo. Procesión de la Virgen del Carmen de la Rectoría de Santa Teresa, Ciudad de Guatemala. Cada 16 de julio, la Iglesia celebra a la Virgen del Carmen. Pero ¿sabías que su historia está unida de forma inseparable a Santa Teresa de Jesús y a los antiguos ermitaños del Monte Carmelo? Teresa conoció a la Virgen del Carmen desde su adolescencia. La llamó Señora y Patrona de su reforma y soñó con devolver al Carmelo su espíritu original: oración, contemplación y una vida consagrada a María. ¿Y cómo empezó todo? En el siglo XIII, en Tierra Santa, los frailes construyeron un oratorio dedicado a la Virgen, porque creían que la tierra de Jesús también era la tierra de María. La llamaban Madre y Señora,
y se consideraban sus hermanos. Santa Teresa heredó esta devoción y la llevó a cada convento que fundó. El hábito, las casas, la regla, todo consagrado a la Virgen del Carmen. Quizás hoy al ver su imagen puedas preguntarte, ¿qué significa para mí ser parte de esta historia de fe y amor que comenzó hace más de 700 años? ¿Tienes una anécdota especial que viviste en una procesión? ¿Una experiencia que marcó tu fe, tu vida o tu camino como devoto? Queremos escucharla. Escanea el código QR que aparece en pantalla o ingresa a cucuruchoenguatemala.com. En la sección Vivencias, llena el formulario con tu historia y podría formar parte de nuestro segmento Anécdotas de Cucurucho, dentro del programa Guatemala en Tradiciones y Procesiones, porque tu testimonio también hace grande nuestra fe. Hola, mi nombre es Roberto Pérez y soy el fundador del Tallercito Saca. Nos dedicamos a la elaboración de ajuares y bordados para imágenes. Lo primero que hacemos es trabajar el boceto de las piezas que vamos a trabajar. Luego seleccionamos el tipo de tela que utilizaremos. Ya teniendo las piezas dibujadas y cortadas, las colocamos en la tela y procedemos a bordar. Nosotros trabajamos varios tipos de bordado, tanto como es en canutillo, la hojilla, el bordado en hilo de oro, el bordado en aplicaciones, que sería bordar en un tipo de tela, encolarlo y después pasarlo a la tela que ya se utilizará para la túnica o manto. También trabajamos el bordado de media onda, el cual logramos bordando centímetro a centímetro, aproximadamente dejando 45 grados hacia abajo, solo que este es el bordado, cada puntada la damos en el mismo sentido. El tiempo de realización de cada bordado dependerá del diseño, de la cantidad y de qué tipo de bordado el cliente nos haya solicitado. La mayoría de nuestros ajuares van a hogares guatemaltecos, hemos enviado a El Salvador, a México, y para iglesias más grandes hemos trabajado un estandarte para la Hermandad de Jesús del Consuelo, que justo salió un adorno de él, y también hemos trabajado un ajuar bordado para la Virgen del Rosario de la parroquia en San Cristóbal. En el corazón de la ciudad, sobre un pequeño cerro, se guarda una historia de más de 400 años, la Virgen del Cerrito del Carmen. ¿Sabías que su origen está ligado a un sueño de Santa Teresa de Ávila? En 1566, Teresa vio a la Virgen, vestida de blanco, cobijando bajo su manto a 4 frailes carmelitas. Esa visión la inspiró a mandar a tallar una imagen, la misma que, siglos después, cruzaría el océano para llegar al Nuevo Mundo. ¿Quién la trajo? Un ermitaño genovés, Juan Cors, con la misión de dejar que la Virgen eligiera su lugar. Y lo hizo. En 1613 se erigió la primera ermita en lo alto del cerro, el Carmelo de América, como lo llamaba Cors. Fue la primera patrona del valle, mucho antes de que existiera la nueva Guatemala de la Asunción. Pero, ¿sabías que en el 2001 fue robada y hallada 2 años después entre milpas en el interior del país? Hoy sigue en el cerrito, testigo silencioso de fe, historia y misterio. ¿Vivís la tradición con el corazón? ¿Sentís que cada anda, cada incienso, cada marcha te conecta con algo más grande? Entonces este espacio es para vos. Seguinos en redes sociales como Cucurucho en Guatemala. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Y descubrí mucho más en nuestra web cucuruchoenguatemala.com. Porque la fe también se comparte. Hay una feria que no solo vive en el calendario, vive en la memoria de generaciones.
viven los sabores, en los colores y en las historias que se cuentan bajo la sombra de un palo de jocote o entre los pasillos de un templo antiguo. Es la Feria de Jocotenango, una de las celebraciones más queridas y tradicionales de la ciudad de Guatemala. Mucho antes de los dulces típicos, los juegos mecánicos o la rueda de Chicago, la historia de esta feria comenzó a tejerse con la llegada de los primeros pueblos indígenas a los alrededores de la capital colonial. A mediados del siglo XVI, mientras los españoles fundaban la ciudad de Santiago de Guatemala en el Valle de Panchoy, surgían también pueblos vecinos con una misión muy clara: surtir a la ciudad. Entre ellos, uno de los más especiales, Jocotenango. El nombre suena a fruta madura, a tierra fértil, a manos que trabajan con devoción pero también a historia profunda. Jocotenango no solo aportó trabajo sino cultura, identidad y fe. Allí los dominicos comenzaron a impartir la doctrina católica y con el tiempo nació una devoción que aún perdura, la Virgen de la Asunción. Una devoción que desde el siglo XVII ya reunía a fieles vecinos en procesiones, festividades y, claro, en ferias. Y entonces vino el gran cambio. Tras los terremotos de 1773, se trasladó la capital al Valle de la Ermita, y con la ciudad se trasladó también el pueblo de Jocotenango. Los pobladores jocotecos, gente fuerte y entregada, ayudaron a construir la nueva ciudad, la nueva Guatemala de la Asunción. Y con ellos llegó la feria. La feria de Jocotenango se convirtió en un espacio de encuentro popular. Con el paso de los años se transformó de celebración religiosa a evento cívico, de festival indígena a feria mestiza, mezclando ganado, juegos mecánicos, procesiones, dulces típicos, pólvora y nostalgia. Es como decía el escritor Pepe Milla, una tradición viva que se adapta sin perder su esencia. Cada agosto los colores revientan en el aire como cohetes al mediodía. Los niños se suben a los carritos chocones mientras los abuelos compran espumillas y recuerdos de madera. Y en algún rincón, una marimba toca una melodía que suena a hogar. Porque la Feria de Jocotenango no solo celebra a una patrona, celebra la permanencia de un pueblo, la resistencia de su cultura y el vínculo que une a generaciones. La feria vuelve cada año, pero lo que se queda es solo lo que deja en nosotros, el aroma de las rosquillas, la emoción de los columpios y ese recuerdo de infancia que como un globo de helio jamás dejamos ir del todo. La Feria de Jocotenango, donde la historia, la tradición y el corazón de Guatemala se encuentran una vez más. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, una imagen barroca del siglo XVII guarda siglos de historia y devoción. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Tallado por Alonso de la Paz, sobrevivió terremotos, traslados y siglos de cambios, sin perder su serenidad. Pero, ¿sabías que en su frente brilla una estrella de 6 picos? La leyenda dice que apareció el día de su bautizo, señal de que encendería la luz de Cristo en el mundo. En su mano derecha, el rosario que, según la tradición, le entregó la Virgen María. En la izquierda, la cruz patriarcal, símbolo de su misión. Y a sus pies, un perro con una antorcha encendida, imagen de un sueño profético de su madre. Rescatado de los escombros de Antigua Guatemala tras los terremotos de 1773, llegó a la nueva ciudad, donde fue finalmente consagrado el 7 de agosto de 2016, culminando 800 años de historia dominica. Cuando lo mires, pregúntate, ¿qué llama de fe y verdad estoy llamado yo a encender en el mundo? Hay procesiones que llenan calles y otras que llenan la historia. Así ha sido con Jesús de los Milagros, el Nazareno de San José, cuya silueta morada ha cruzado las arterias del centro histórico de la ciudad de Guatemala más de una vez, incluso hacia su vecina, la parroquia Candelaria. En el corazón de la zona 1, 2 templos emblemáticos,
San José y Candelaria no solo comparten vecindad, comparten también una historia de encuentros, memorias y momentos extraordinarios que, más allá de la tradición religiosa, forman parte del legado urbano y cultural de la ciudad. Uno de esos episodios quedó marcado en el recuerdo para muchos, el primer jueves de Cuaresma del año 2014. El clima impredecible, como siempre, obligó a cambiar el rumbo procesional. Y fue así como, bajo la lluvia inesperada, Jesús de los Milagros ingresó a la parroquia de Candelaria. Las cámaras captaron el instante. Las notas del himno Tú reinarás envolvieron el templo. Las lágrimas, de emoción, no de agua, hicieron su procesión entre los presentes. Pero esta no fue una excepción casual. Hubo un tiempo en que las visitas del nazareno Josefino a Candelaria eran parte de una tradición programada. Durante la denominada Procesión del Silencio, Jesús de los Milagros recorría las calles hasta la parroquia para rezar la estación del Vía Crucis. Miles de cucuruchos lo acompañaban en respetuoso silencio, como si cada paso recordara los siglos de historia que caminan con él. Luis López, miembro de la Asociación de Jesús de los Milagros, rememora esos años con una procesión casi poética. Sus palabras nos transportan a una ciudad menos caótica, donde cada procesión era también una lección de arquitectura, de música y solemnidad. Y entonces aparece una fecha para enmarcar: mayo de 1988, una velación anual, una nueva junta directiva y una razón más que especial: la festividad de la Ascensión del Señor. Ese día Jesús de los Milagros no solo fue llevado en andas, fue llevado en homenaje. Una procesión extraordinaria recorrió calles que aún conservan su trazo colonial. La 13 y 14 avenidas del barrio de Candelaria se tiñeron de incienso, velas y lleno de feligreses. La junta directiva de entonces, presidida por don Domingo Samayoa, junto a Marco Tulio Urarte, Fernando Cano y Giovanni Argueta, marcó un hito que sigue siendo contado como si hubiera ocurrido ayer. Hoy esa imagen permanece no solo en la fotografía de Luis Ordóñez que documenta el momento, permanece en la memoria oral, en la memoria colectiva, en esa complicidad entre dos templos que, cuando se saludan a través de una imagen, también conectan a dos comunidades, dos estilos, dos patrimonios. Porque cuando el arte sacro sale de su altar para tocar la calle, no solo es una expresión religiosa, es también una historia viva, es identidad compartida, es cultura en movimiento. Jesús de los Milagros y la parroquia Candelaria protagonizan uno de esos capítulos donde el paso lento de una procesión se convierte en símbolo, un símbolo de vecindad, de recuerdo y de lo que ocurre cuando el tiempo se detiene solo para ver pasar la tradición. Así camina la historia, paso a paso, por las calles del centro histórico. Esto es Guatemala, un país donde hasta la nostalgia se viste de gala. Devoción que navega en el corazón de Guatemala. Cada 16 de julio, el mundo católico celebra con alegría y fe la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y protectora de quienes buscan su amparo. ¿Sabías que su devoción comenzó en un lugar muy distinto al mar? En el silencioso y sagrado Monte Carmelo, en Tierra Santa. Un grupo de ermitaños cristianos, inspirados por el profeta Elías, veneraban a María como la flor del Carmelo. De ahí nacería la Orden de los Carmelitas en el siglo XII, que llevaría su imagen y su amor a todos los rincones del planeta. En Guatemala, la fe hacia la Virgen del Carmen es profunda y visible. El pasado 27 de julio, la imagen venerada en la rectoría que lleva su nombre, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, recorrió en procesión las calles del centro histórico. Entre cantos, flores y oraciones, los fieles acompañaron a su madre protectora, reviviendo tradiciones que han viajado de generación en generación. San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, expresó una vez: acudamos a la Virgen del Carmen con plena confianza, pues bajo su manto encontramos refugio y protección. Y así, como un faro en medio de la tempestad,
Su imagen sigue guiando la fe de miles, tanto en alta mar como en tierra firme. Silencio, suenan campanas, el incienso se eleva, y la Virgen del Carmen, con mirada serena, parece bendecir cada paso de sus devotos. María Magdalena, imprescindible presencia en la Semana Santa guatemalteca. En cada cortejo procesional todos esperan al Nazareno, a la Virgen Dolorosa, pero ¿sabías que hay una figura que sin ella la Semana Santa de Guatemala estaría incompleta? Santa María Magdalena, más de 3 siglos acompañando nuestras calles y corazones, mujer redimida, transformada por la misericordia de Cristo, primera testigo de la resurrección. En Guatemala, su imagen es única, joven, de gran belleza, cabellera natural, aretes que recuerdan su pasado, un pañuelo para secar las lágrimas y un copón, símbolo de su amor al Salvador. En pocos lugares del mundo, la presencia es tan imprescindible como aquí, y cada 22 de julio se le celebra. Por eso la próxima vez que la veas, persínate y recuerda, honras a la mujer que de pecadora pasó a ser santa. ¿Sabías que todo el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús? 30 días para venerarlo, honrarlo e imitarlo. El corazón de Cristo se nos da en la Eucaristía, ese corazón que late con amor infinito, un amor que llevó a Jesús a entregarse hasta la muerte y a quedarse con nosotros para siempre en el pan y el vino consagrado. El Sagrado Corazón es humano y divino a la vez, manso, humilde, compasivo con el sufrimiento, cercano a los pobres y a quienes más lo necesitan. Pero también es un amor muchas veces ignorado, un amor que sufre cuando no es correspondido. Del costado traspasado de Cristo en la cruz brotaron agua y sangre, dando vida a la iglesia y a los sacramentos. Es la fuente inagotable de gracia, que nunca deja de manar. Santa Teresita del Niño de Jesús escribió: «Quiero gastarme solo por tu amor». Y esa es la invitación para nosotros, vivir cada día pensando, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Esto me acerca o me aleja de Él? Podemos tener su imagen en casa o en el trabajo, no como adorno, sino como recordatorio de que Él siempre nos espera y nos ama sin medida. Este junio y cada día de nuestra vida, acerquémonos al corazón de Jesús y respondamos con amor al amor. Las tradiciones viven en las calles, en la memoria y en el corazón de un pueblo. Descúbrelas, siéntelas y hazlas tuyas. Esto fue Tradiciones y Procesiones de Guatemala, un proyecto de Cucurucho en Guatemala. Les esperamos en el siguiente capítulo para conocer la magia, el esplendor y la autenticidad de cada tradición y demostrar por qué Guatemala es única.